¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. La verdad es que hoy es mi primer video hablando sobre iglesia, hablando sobre religión. Espero me apoyen. Soy primerizo en esto y este va a ser mi primer video en YouTube. La verdad es que quise iniciar empezando hablando acerca de la razón de por qué dejé de asistir a la iglesia adventista del séptimo día. Hay muchas razones por las cuales yo quise dejar de ir a la iglesia adventista, porque poco a poco fui encontrando que había en sus enseñanzas habían algunas inconsistencias según la escritura. Habían textos bíblicos que tanto hermanos de iglesia como los pastores usaban a su favor para engañar y engatusar a los hermanos, escondiendo la verdad, mezclando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para sacar beneficio ellos mismos. Vamos a ver algunas cosas más que tal vez ustedes no creerán que pasan en esta iglesia. Cosas que no me gustaron del adventismo. Lo que voy a mencionar aquí es acerca del diezmo, el G. de White, textos bíblicos que ellos usan para engañar y los que yo usaré para refutar. Vamos a ver para dónde van los diezmos y de dónde recibe su sueldo el pastor. También, cierto, la página de la info va a estar aquí en este PPT. Cosas que dicen que no hacen y otras molestias que no me gustaron, ya que decidí apartarme de ellos porque no me convenía estar en una iglesia así. Y los dibujitos que están viendo ustedes ahí es cierto, esos sobrecitos son los sobrecitos de diezmo que ellos usan. No sé si los siguen usando porque yo ya llevo un año fuera. Esos son generalmente los sobrecitos que usan para los diezmos, para que tú diezmes. Y al lado está el G. de White. Vamos a empezar, cierto, con el diezmo. Vamos a empezar, cierto, con los textos que ellos usan para poder, cierto, obligarte de cierta forma a dar el diezmo. Y el que vamos a ver es Malaquías 3:8, que es un versículo muy conocido, yo creo que muchos lo conocen, y es un versículo que los pastores más usan para que tú des el diezmo. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Hay todo bien cierto, ya que el Señor ordena la entrega de los diezmos, que hay que dar los diezmos para el sustento de la iglesia y todo eso. Si nosotros vamos al versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esos son los textos que ellos utilizan, sobre todo el pastor, para que tú des tu diezmo. Ya para que des tu diezmo y para que llegue a la iglesia. Pero si nosotros vamos al mismo de Malaquías, vamos al mismo Malaquías, capítulo 3, si nosotros nos vamos al versículo 6, el Señor especifica a quién está regañando. Y vamos a entender el contexto de por qué el Señor dijo en Malaquías 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Ya? Entonces, en el versículo, en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: escuchad Jacob, oíd casa de Jacob, o Jacob como quieran llamarlo. Entonces, nosotros al leer ese versículo, nos estamos dando cuenta que el Señor, Dios Todopoderoso, le está hablando a la nación de Israel étnica, es decir, al pueblo de Israel original, no a nosotros, a los cristianos gentiles. Porque con el nuevo pacto, vamos a ir viendo, nosotros no somos parte del diezmo. ¿Se dan cuenta? Ahora, textos que voy a usar. Números 18. Vamos a ir buscando, esto se me hace un poquito largo, pero no me importa. 21 al 32. Dice: he dado a los levitas todos los diezmos de Israel por su ministerio, por su servicio en la tienda de reunión. Se dan cuenta, al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de los levitas,
quien el Señor designó como sus sacerdotes, para que el Señor le dijo, los levitas no tendrán heredad, yo soy su heredad. Y se impuso al pueblo de Israel que tenían que pagar los diezmos para sustentar a los levitas, porque los levitas no recibieron terreno, eran encargados del templo, de administrar el templo para los sacrificios, y los diezmos, es decir, la décima parte de todo, era para la manutención, sustentación y alimentación de los levitas, quienes fueron declarados sacerdotes de Dios. El diezmo que Dios había instaurado para él, se los dio a los levitas. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 26, 26:12, dice por título el diezmo trienal. Cada tercer año, el año del diezmo, cuando termines de separar el diezmo de tus frutos y lo hayas dado al levita. Vuelve a mencionar en este capítulo de Deuteronomio 26:12 que los diezmos son para los levitas, y los levitas son el pueblo de Israel étnico. Actualmente los cristianos gentiles que somos nosotros, repito, yo ya no soy cristiano, me alejé por muchas cosas que habían inconsistencia con sus enseñanzas con la escritura y me alejé. El diezmo era para los levitas del pueblo de Israel étnico. Con el nuevo pacto ya no corre, porque el diezmo era una ley moral. Ya no, en este tiempo ya no corre. Yo recuerdo que siempre los pastores decían, había un pastor que era muy certero en decirlo, siempre decía que su primer diezmo fueron 50 pesos e instaban que de alguna u otra manera yo diera mi diezmo, tuviera o no tuviera dinero. Lo cual me empezó a hacer clac y empecé a tratar de averiguar a través de la escritura y a través de los escritos, hasta que de repente me encontré con un hermano católico, se lo agradezco mucho, nunca supe el nombre de este hermano católico, estoy muy agradecido por haberme abierto los ojos, aunque tengo muchas diferencias con ellos en lo que es en religión y en creencia, pero se lo agradezco a él. Si algún día te veo, voy a abrazarte y darte las gracias, hermano católico, en el cual él me planteó lo siguiente: ¿por qué la iglesia adventista, o las iglesias en general que se da diezmo, por qué tienen que darlo si ya no es necesario? Y él me dio el texto bíblico de 2 de Corintios 9:7. Vamos a ir a 2 de Corintios 9:7, que es un versículo muy conocido que todos deberían de conocer, que dice: y cada uno dé conforme a lo que haya dictado en su corazón, no con pesar ni con tristeza, porque Dios se alegra y bendice al dador alegre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice 2 Corintios. Y además, si tomo Malaquías 3:8, hay una pequeña falla. Primero, a través de estos versículos nos dimos cuenta que solamente la nación de Israel era derecho de diezmo, no los cristianos gentiles de ahora, que somos nosotros, o que era yo antes, porque ya no estoy en la iglesia. Segundo, ¿cómo le voy a robar yo las ofrendas a Dios? Según este versículo de Malaquías 3:8, que los adventistas usan. Si 2 de Corintios me dice que yo debo dar según lo que haya propuesto en mi corazón. Y todos los años que yo estuve en la iglesia adventista siempre me decían que las ofrendas eran voluntarias. Entonces, ¿cómo voy a robar algo que es voluntario? No tiene sentido y no tiene lógica. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Para dónde iban, ¿cierto? El dinero que recaudaban y daban las personas. Si nos vamos al libro de Hechos 2:44-45,
Dice, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se dan cuenta? En este versículo el contexto es que las personas vendían sus heredades y traían el resultado de lo vendido a los pies de los apóstoles. Los apóstoles eran quienes administraban el dinero. Ellos no se quedaban con la plata de la venta, por decirlo así, sino que lo traían a los pies de los apóstoles y se le repartía a cada hermano, a cada persona, eh, lo que necesitaba, para que no haya ningún necesitado. Y ese es el modelo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Sin embargo, cuando tú entregas el diezmo, esa parte del diezmo no va para ti. Ese diezmo se va a otro lado y no lo usan para poder ayudar a los demás, al prójimo necesitado. Nunca lo han usado, jamás lo han usado. Que yo sepa que estos años jamás lo han usado. Otra cosa más que quise rebatir, ¿cierto?, de Elena G. de White fue que afirmó, ¿cierto?, como leen ahí, afirmó haber recibido visiones del Gran Chasco en 1844, ahí sale, ¿cierto?, 22 de octubre de 1844, en el que no se cumplió el segundo caso de Jesús, señalado por William Miller, quien ella era fiel seguidora de este hombre. ¿Se dan cuenta? Ella era seguidora de este hombre, que era un falso profeta. ¿Por qué? Porque las profecías de él no se cumplieron. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que ella es una profetisa si el hombre que ella seguía y cuyas enseñanzas ella adoraba y aceptaba, nunca se cumplieron? Ahora, uno de los dos visiones que supuestamente vio este hombre, William Miller, quien Elena G. de White era su seguidora fiel, aceptaba sus enseñanzas, fue que vio que Estados Unidos invadiría Brasil. No me acuerdo qué fecha, pero eso jamás pasó. Y lo segundo es que ellos creían que iban a estar vivos cuando Cristo venga por segunda vez. Incluso la misma Elena G. de White creyó en las palabras de William Miller y creyó en su corazón de que ella iba a estar viva cuando Jesús vino, cuando Jesús iba a venir a buscarlos a llevarnos a las mansiones celestiales. Pero murieron y no pasó nada. Lo que sí pasó es que en 1844 Cristo pasó del lugar santo al santísimo. Es decir, él pasó a hacer la labor que Moisés hacía para interceder por nosotros, por nuestro pecado. Y es por eso que no quise tocar, ¿cierto?, el texto de Deuteronomio 18, 21, 32, de Deuteronomio 18, que es muy conocido, que dice, si el profeta hablare en nombre de Dios y lo que hablare no se cumpliese, el tal es un falso profeta. No tengáis temor de él, ni le creáis, porque todo lo que el profeta hablar en nombre de Dios se cumple, sin excepción. Sin excepción. Y el mismo Señor dijo, para que no haya confusiones, si hubiera un profeta entre ustedes, en sueños le hablaré, en visiones le hablaré. Y por lo tanto, este hombre habló con presunción, como dice la palabra en el libro de Deuteronomio 18. Con presunción ha hablado. Por lo tanto, yo no puedo creer en alguien que se dice profeta o profetiza que ha errado en dos profecías que deberían haberse cumplido. Como pueden ver, cierto, ahí sale de dónde saqué la información, Wikipedia.org, Elena G. de White. El diezmo va al bolsillo del pastor. Y aquí está, cierto, el link que yo les mencionaba. Es una página adventista que dice lo siguiente abajo. Al devolver el diezmo, el miembro no remunera a su pastor de forma directa. Porque cuando yo estaba en la iglesia, los hermanos entregaban los diezmos de forma irregular. Ya no lo entregaban toda la misma vez, sino que de forma muy irregular.
es decir, de forma saltada, no lo entregaban todo el mismo mes o al otro mes siguiente lo daban. Dice, no remunera al pastor de forma directa, sino que estos diezmos se envían a la sede administrativa más cerca a la sesión, es decir, en este caso a la misión, que recibe el diezmo de las iglesias y les paga a los pastores con la base salarial. Y lo que pasa aquí es que aquí se negoció, es decir, esto es un negocio, porque la palabra que yo encuentro dice se negoció esta forma de pago. Pero resulta que es totalmente antibíblico porque resulta que los diezmos ya no corren en este tiempo. Hay muchas personas que yo he visto predicar a través de YouTube que dicen que les da miedo a predicar sobre el diezmo, meterse con el diezmo, pero porque no quieren decir la verdad de que el diezmo ya no es bíblico, de que el diezmo ya no corre en estos tiempos, porque tenemos libertad en Cristo. Y como lo dice 2 de Corintios 9:7, el Señor dice que debemos dar lo que hayamos propuesto en nuestro corazón, dar ofrendas, pero el Señor nunca puso una cantidad exacta o un porcentaje exacto que nosotros deberíamos dar, sino lo que nosotros queramos. Y si yo no quiero dar ofrendas, no doy. El hecho que no dé no significa que el Señor no me cuide o no me bendiga, porque el Señor ha dicho que lo que yo quiera, lo que yo haya dispuesto en mi corazón, por voluntad propia, por decirlo así. Y como Dios respeta mi libre albedrío, va a respetar mi decisión. ¿Se dan cuenta? Ahora volvamos atrás, junto con el G de White. Una de las cosas que me di cuenta es que cuando te vas a bautizar, primero haces un estudio bíblico de como de 20 lecciones y el curso se llama La fe de Jesús. Ahí te hablan cierto de Jesucristo, de que Él es el Salvador, la importancia del sábado, te hablan de los diezmos y en una de las cosas que sale es que ellos te preguntan, ¿crees en el don de profecía? Y que el don de profecía se ha cumplido en la iglesia adventista del séptimo día. Y aparte te añaden, ¿crees en Elena G. de White, que es la profetisa de los adventistas del séptimo día y que el Señor le dio el don de profecía? Si tú no crees en Elena G. de White, ellos se alteran. Dicen como que, ay, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que no creas en Elena G. de White? Esto es preocupante, no puede ser así. Si tú no crees en Elena G. de White, no te puedes bautizar. No te dejan bautizarte. Si nosotros, si nosotros nos damos cuenta, es algo totalmente ridículo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué yo no debo creer en el GDY? Juan 3:16. ¿En qué nos dice que nosotros debemos creer? Porque de tal manera amó Dios el mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas sea salvo y tenga vida eterna. No me está hablando del linaje de White. ¿Se dan cuenta? También cuando Pedro recibió cierto el fuego del Espíritu Santo, le preguntaron, hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y él le dijo que todo se va, y dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y tenemos varios ejemplos, como por ejemplo el etíope que se encontró con el apóstol Felipe, que le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si crees en el Señor Jesucristo, puedes ser bautizado. Y el etíope le dijo, creo en Jesucristo nuestro Señor. Y fue bautizado en ese momento, dice la lectura. ¿Se dan cuenta? Ay, mamita. Ahora, volviendo aquí. Como podemos dar cuenta, ¿cierto? El diezmo efectivamente va al bolsillo del pastor. Cuando termine, ¿cierto? Esto voy a subir, ¿cierto? El link para que ustedes los puedan corroborar y se puedan dar cuenta. Esto está al final abajo, donde dice al devolver el diezmo. Esto está al final abajo, porque abajo después salen otras cosas. No sale más escritura, sino que sale la foto del hombre y todo eso. Sí, estimadas personas, el diezmo sí va para el bolsillo del pastor según
esta página adventista del séptimo día. Sí va a los bolsillos del pastor. Y cuando un hermano católico te diga a ti que los diezmos van a los bolsillos del pastor, créele. Porque aquí te estoy mostrando la evidencia. Y más encima, aparte que te estoy mostrando la evidencia, aquí claramente dice que los diezmos van para el pastor, para los bolsillos del pastor. Por eso los pastores tienen auto, tienen buena casa, mientras el miembro vive con lo que puede. Y siempre te inventan el estigma de es preferible vivir con 90.000 pesos benditos que 100.000 pesos malditos. Claro, porque es para beneficio de ellos, no es para ti. Entonces, aquí a través de esto nos damos cuenta que todas las iglesias que dan diezmo, los diezmos van para el bolsillo del pastor como sueldo. El pastor vive de los diezmos de las personas que son miembros de la iglesia. Y aquí es donde me hizo claro lo que me decía el hermano católico, y se lo agradezco a todo lo que yo le estoy diciendo ahora y antes, porque me doy cuenta que esto es prácticamente lucrar con la fe. Si bien dice que es importante ofrendar para el mantenimiento de la iglesia, yo lo entiendo, porque con las ofrendas hay hermanos que daban 2.000 pesos, 1.000 pesos, 500 pesos, 3.000 pesos, pero que tu plata para el diezmo que quieras dar para beneficiar a una persona que necesita vaya al bolsillo del pastor es lucrar con la fe. Es inaceptable y Dios odia, escuchen bien, odia esa forma de hacer las cosas. Por eso, cuando un hermano católico, me acuerdo que una vez se enfrentó a pastores adventistas de por qué recibía el diezmo si el diezmo no era para ellos, sino que era para el pueblo de Israel, y que en este tiempo ya no corría, los pastores adventistas que fueron enfrentados por estos hermanos católicos no sabían qué hablar o cómo refutarlo. No sabían cómo hacerlo. Incluso yo mismo me enfrenté a un pastor un día sábado enfrente de todos los que estaban ahí congregados, que eran como unas 200 personas. Le pregunté si era lícito el diezmo hoy en día. Se puso nervioso y dijo, hermano, eso lo vamos a hablar en privado. Porque como todo miembro de iglesia que era nuevo, obviamente iba a tener dudas sobre algunas cosas y esperaba que me lo resolvieran. Pero el pastor pasó, dijo, se puso nervioso y dijo, hermano, en privado vamos a hablar de eso. Cuando terminó el culto, el pastor se fue y nunca, de todo el tiempo que estuve, quiso hacer la reunión para que habláramos del diezmo. Se fue. Elena G. de White, profetisa adventista del séptimo día, Chacarro de 1844, profetiza, se duda porque todas sus profecías no se cumplieron. Te obligan a creer en ella para bautizarte, si no, no te puedes bautizar. Y es lo que ya te estaba comentando acerca de que cuando estudias y terminas tus estudios, te entregan un certificado de bautismo de la iglesia adventista del séptimo día como miembro, bla, 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 y entras al registro de los miembros. Te preguntan, ¿crees en el don de profecía? Y que el don de profecía se cumplió en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Crees en Elena G. de White, que es la profetisa que Dios eligió para que la iglesia adventista? ¿Por qué tendría que creer en el G. de White si Juan 3:16 me dice que si yo creo en Jesús voy a ser salvo? Lo mismo que el libro de Hechos, que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente por Cristo Jesús. ¿Por qué voy a creer yo en una persona que se dice profetiza si la palabra de Dios dice que yo debo saber y entender que solamente Cristo salva? Que debo creer solamente en Jesús y en Dios Todopoderoso. Porque para mí Elena G. de White es como José Smith para los mormones. Y también reitero por qué yo voy a creer en una mujer que fue seguidora del profeta William Miller, quien falló 2
profecías que nunca se cumplieron. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tendría que yo creer? Si la palabra claramente me dice que yo debo creer en Jesús. ¿Qué texto bíblico ellos usan para que tú creas en Elena G. de White? ¿Qué texto bíblico específicamente ellos usan para que para obligarte a creer en Elena G. de White? Si no, no te puedes bautizar, porque si no crees en Elena G. de White, no te puedes bautizar, no te bauticen. Ellos usan el texto bíblico, ustedes lo pueden buscar, Segunda de Crónicas 20:20. ¿Qué dice ese capítulo y ese versículo? Dice, creed en Dios y creed también en sus profetas. Y eso lo sacan fuera de contexto, porque si yo les lanzo la pregunta ahora, ¿quiénes van a ser salvos por la gracia? ¿Los profetas? ¿Un profeta o un hijo de Dios? La respuesta es bastante clara, es el Hijo de Dios, no el profeta ni el testigo, el Hijo de Dios. Ahora, otra cosa importante, cierto, que se me pasó decir es que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con quienes hablas dentro de la iglesia. Aquí está lo que yo le estaba comentando, ¿cierto? Textos que usan ellos para que creas en ella, ¿cierto? Segunda de Crónicas 20:20. Y los textos que yo usé, ¿cierto? Que fue Juan 3:16, Juan 14:6 también nos habla acerca de que debemos creer en Jesús para ser salvos. Marcos 16 lo mismo. Deuteronomio 21:18, 21:23 nos dice, ¿cierto? Acerca de que lo que le acabo de mencionar, ¿cierto? Si el profeta hablara en nombre de Dios y este no se cumpliese, el tal es un falso profeta, no tengáis temor ni le creáis, porque con presunción ha hablado y no se ha cumplido. Por lo tanto, no le creáis ni le tengáis temor, porque no viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Otras molestias que yo tengo contra la iglesia, que tengo, estas son molestias que tengo contra la iglesia adventista el séptimo día, es que, lo primero, no te visitan. Y tengo mucha experiencia en eso porque yo me acuerdo que estuve enfermo, me dio esto, ¿cuánto que se llama? Esto, ahí no me recuerdo, pero tuve como 2 semanas eh, y no llegó nadie. Ningún hermano de la iglesia llegó a visitarme, nadie apareció en mi casa, siendo que ellos tienen los registros de los nombres de los miembros de la iglesia y la parte donde viven. Yo tengo hermanos que viven cerca de mí, a 10 cuadras prácticamente, no es lejos. Y aparte tienen auto, así que no demoraría en nada. Eh, pasó como un año que yo no fui a la iglesia. Un día me asomé y dijeron, oh hermano, lo estamos echando de menos, ya estamos proponiendo hacer una visita de rescate. Pero ¿por qué como hermano tú esperarías un año para hacer una visita de rescate a un hermano que no ha ido? Si se supone que apenas un hermano falta a la iglesia un día sábado, tú debes decir qué habrá pasado que el hermano no habrá llegado. Voy a ir a ver, a visitarlo ahora mismo para saber si está en cama, si está postrado, si está pasando por una situación difícil, para decirlo a la iglesia y así poder ayudar. Pero no lo hacen. No lo hacen. Incluso a las hermanas que están jubiladas, que no pueden llegar a la iglesia, me han dicho que ellos no los visitan, no los van a ver. Y hablan mucho, ¿cierto? Ellos hablan mucho que del amor al prójimo, que de visitar a los unos a los otros, pero son cosas que ellos no cumplen, no hacen. Hay hermanos, ¿cierto?, que hablan mal de otros hermanos, o sea, de hermanos cristianos. Yo me acuerdo que tuve un hermano que decía que, hablando, ¿cierto?, de hablan mal de otros hermanos. Había, ¿cierto?, un grupo de señoras que después del culto se ponían a hablar mal de otras hermanas, que la hermana esto, que la hermana esto otro, que aquí, que allá, hasta el pastor, del pastor hablaban mal, hasta del pastor hablaban mal. Y el pastor estaba consciente, y yo digo, ¿cómo si somos cristianos, si somos hermanos en Cristo, hemos abrazado la fe?
¿Por qué yo debería hablar cosas que a mí no me importan? Si el hermano pecó, si el hermano cayó, no es mi deber andarle hablando a todos los hermanos que este hermano hizo esto o este hermano hizo esto otro, no me corresponde a mí. No siguen el procedimiento que está en la escritura que todos conocemos, que dice, si ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Si no te escucha, toma a dos y habla con él para que pueda interceder para el perdón de sus pecados. Así está escrito en la escritura, ustedes lo pueden buscar fácilmente, pero ellos no lo hacen. Entonces, aquí es donde yo siempre digo, cuando Pedro habló con Jesús y criticó a Juan y le dijo, Señor, ¿y qué es de este? El Señor le dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú, si yo quiero que Juan quede hasta que yo viva, no te preocupes. Es decir, el Señor está diciendo, ¿qué te importa a ti? Cómo él me sigue en su vida cristiana. Preocúpate por la tuya, de cómo en tu vida cristiana me estás siguiendo. Entonces, ¿por qué ellos hablan mal de otros hermanos? Y Jesús le dice, ¿por qué le dices a tu hermano, deja quitarme la paja que está en tu ojo, si tú no te quitas la viga que está en el tuyo? ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son cosas que generalmente suele pasar. Te obligan a pagar cosas que la directiva pide y no consulta a los miembros de la iglesia. Eso también pasó. Yo recuerdo que cuando se acercaba diciembre, el 20 de diciembre, siempre se celebraba algo que se llamaba Más Amor en Navidad, en el cual, cierto, nosotros meses antes salíamos a recolectar alimentos en las localidades donde estábamos para ayudar y llevar recursos a las personas que necesitaban, que estaban pasando por difíciles momentos, que no tenían alimentos, que necesitaban para la consolación, que necesitaban alimentos. Y salíamos, la gente, aunque ustedes no lo crean, fue muy solidaria. Yo me acuerdo que salí como con 2 bolsas grandes, pero de esas que son grandes, las llené de alimentos y volví a la iglesia con esas 2 bolsas llenas de alimentos. Fideos, arroz, pescado, cabellos de ángel, daban de todo, porque la gente sabía que nosotros esas obras las hacíamos para ayudar a otras personas, ellos nos conocían y ellos sabían de la obra que nosotros hacíamos en esas fechas. Nos conocían bastante bien y por eso ellos, con felicidad, ellos daban alimentos para que puedan bendecir a otros con esos alimentos. Pero ¿qué pasó? El espíritu de amor se apagó y dejaron de salir para pedir alimentos y ya no lo hacen. ¿Y por qué digo te obligan a pagar cosas que la directiva pide y no consultan a los miembros? Porque le queda más fácil al director de la iglesia, que yo sé quién es, no voy a decir su nombre, de mandar a pedir una cierta cantidad de cajas a la misión. La misión se las pasa, pero se las vende. Sí, es verdad, la misión les vende las cajas y después los miembros tienen que pagar las cajas de alimentos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Tal cual. Los miembros tienen que pagar. Y el director de la iglesia, sin consultar a los hermanos si pueden donar alimentos para ayudar, ellos dicen, ellos van y hacen esto y después te obligan a pagar, sin consultar a la membresía. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el año 2022, 2021, 2020, 2021, cuando comenzó la pandemia, a nosotros, los estudiantes, nos dan una beca de alimentación que son como 45.000 pesos, algo así, más no es, 45.000 pesos, más no sé cómo estará ahora, si seguirá igual o habrá aumentado. Eh, la mitad de ese dinero yo lo gastaba para comprar alimentos para ayudar al prójimo. Había una hermana que era la directora de ASA, por si ustedes no saben, la directora de ASA en la iglesia adventista es la persona encargada de visitar personas para saber sus necesidades, informar a la iglesia para recolectar alimentos para ayudar a esas personas. Y los alimentos van a la casa de la directora de ASA. Ya eso es una directora de ASA. Yo conversaba con ella cuando iba a dejarle cosas
gastaba prácticamente como 25.000 pesos. Prácticamente el Señor te pide que de la bendición que Él te da, tú des al más necesitado, porque esa es la forma en que Dios quiere que hagas las cosas en este tiempo, como lo hacían los apóstoles, que repartían a cada uno según sus necesidades. Yo hablaba con ella y ella fielmente me decía que las únicas personas que le traían alimentos para dar a las personas necesitadas eran las hermanas abuelitas jubiladas, las abuelas jubiladas, que eran como 5 o 6 hermanas que estaban jubiladas. Y nosotros sabemos que la jubilación aquí en Chile es totalmente baja, ni siquiera alcanza por el sueldo mínimo, muy por debajo. Y yo, claro, que daba cierto de mi beca de alimentación. Pero lo que voy yo es que los demás que tenían buenos trabajos, buenos sueldos, no cooperaban, no cooperaban. Porque lo que le estoy diciendo salió de la misma boca la directora de ASA en aquel tiempo. Que las únicas que le traían alimentos para ayudar a otros eran, eran solamente las hermanas jubiladas, las viejitas jubiladas y yo. Y otra cosa que también me da cuenta es, hablando cierto de la plata de los pastores, es que ¿por qué el pastor adventista? Y aquí es donde tú puedes cuestionar a un pastor adventista y a cualquier pastor que se queda con el diezmo de la iglesia. ¿Por qué los diezmos llegan a tu bolsillo como sueldo si tú no eres un levita? Los levitas son del pueblo de Israel original y nosotros no somos levitas. Lo más seguro es que te van a decir, no, es que nos guiamos por Abraham porque Abraham dio su diezmo y bla, bla, bla. Sí, es cierto que Abraham dio diezmo, pero realmente, ¿de qué dio de dónde sacó ese diezmo? La palabra dice, ustedes lo pueden buscar, que él diezmó, si él diezmó la 10ª parte del botín de guerra cuando fue a liberar a su sobrino. ¿Se dan cuenta? No diezmó de lo que él tenía, diezmó del botín de guerra. Y además, la Biblia en la Biblia muestra que solo diezmó una sola vez y de ahí no diezmó nunca más. ¿Se dan cuenta? Otras cosas más que empecé a cuestionar fue acerca de los alimentos. Ellos, cierto, tienen la política de que nosotros debemos hacer caso a la palabra de Dios en el que nosotros no debemos comer ciertos alimentos o no debemos tomar café y esto otro. Pero ¿por qué yo no podría tomar café si la regla que él dio a su pueblo de comer carne con pezuña hendida y los otros que rumían y que no coman carne de cerdo, ni de liebre, ni esto otro, fue impuesto al pueblo de Israel étnico, no a nosotros los cristianos gentiles? ¿Se dan cuenta? Se va mucho al legalismo. Yo me acuerdo una vez cuando empecé a cuestionar estas cosas, hablé con un hermano y le hablé acerca de las cosas de Elena G. de Guay eh, de dos profecías que no se cumplieron. Él en su orgullo, lo digo así, en su orgullo, infló el pecho y dijo, eso es lo que te dijeron. Así tal cual como están escuchando, eso es lo que te dijeron. Pero no es lo que me dijeron porque está escrito. Ustedes pueden buscar, así como lo acabo de escribir en unas diapositivas anteriores, mostraron cierto que pasó un chasco en 1844 que James Miller le erró a dos profecías que no se cumplieron. Por lo tanto, yo no puedo creer, porque es palabra que Dios no ha hablado, según Deuteronomio 18. Y me dijo, eso es lo que te dijeron. Vi, cierto, mucho orgullo dentro de la iglesia, mucha indiferencia, aparte que hablaban mal de otros hermanos, lo cual no quiero para mi vida, no quería para mi vida cristiana. Sucedieron muchas injusticias dentro de esa iglesia,
que no me gustaron, por lo tanto me aparté. Me salí, porque ya no quería ser partícipe de eso. Y también te juzgan, aunque tú no lo creas, te juzgan. Te apuntan con el dedo, y lo cual es algo totalmente contradictorio, porque cuando tú te bautizas, el pastor dice quién, que levanten las manos quienes van a guiar a este hermano, la verdad, quienes van a educar y enseñar a este hermano. Toda la iglesia levanta las manos, juran en nombre de Dios que los van a guiar, les van a enseñar y los van a educar en los temas de Dios. Pero cuando el hermano comete un error, en vez de ayudarlo, lo apuntan con el dedo. Al tiro disciplina. Pero cuando cae disciplina en ellos, no les gusta. Y es a lo que yo llamo son cristianos de papel. Porque el verdadero cristiano reconoce y acepta sus errores, se inclina y pide perdón a Dios por sus pecados y los reconoce y pide a Dios que sea propicio a él, porque es pecador. Porque reconoce que sin Dios nada puede hacer. Es decir, hay una hipocresía. No te avisan de algunas cosas que son importantes. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia adventista habían hermanas que morían. Recuerdo a un hermano en particular que se le murió a su mamá. Yo me lo encontré una vez y me dijo, hermano, me dijo, ¿usted no fue a la iglesia? Me dijo. Yo le dije, ¿qué día? Le dije yo, el día miércoles, jueves y viernes. No fui porque la iglesia no hace culto esos días. El miércoles sí, o sea, el jueves sí, pero el viernes no, el miércoles y viernes no. Y resulta que me dijo, lo que pasa es que murió mi mamá. Yo le dije, pero hermano, yo ni siquiera sabía que su mamá había muerto, si no, yo hubiera ido, usted me hubiera dicho a mí personalmente, yo hubiera ido a darle el sentimiento del pésame y lo hubiera estado apoyando en su momento más difícil, hermano, le dije yo. Yo le dije, sí, pero que le dije a los ancianos de iglesia. Claro, yo le dije yo, el problema es que usted le dice a los ancianos de iglesia, pero que los ancianos de iglesia no le dicen ni le comentan a nadie. Y eso es lo que pasa. No le comentan a nadie. Y es por eso que quise resumir estas molestias para que ustedes se den cuenta. Dicen, ¿cierto? Ser la iglesia de la verdad y tener la verdad, pero no caminan en conforme a la verdad, que es algo muy distinto con todo esto que le acabo de decir. Ustedes pueden verificar todos los textos bíblicos que yo le acabo de dar. Escuchar bien atentamente esto. Es mi primer video, pero quise ser sincero. Quise hablar con la verdad y decir la verdad de por qué me salí de la iglesia adventista, porque vi muchas cosas antibíblicas que no correspondían a la Biblia. Además, ¿por qué el pastor necesitaría de los diezmos si no es un levita, si no es una viuda, si no es un paralizado? Tiene sus manos y sus piernas funcionales para poder trabajar en cualquier cosa. A lo mejor ellos te van a decir, no, que yo tengo que estar en la obra de Dios, pero yo conozco pastores evangélicos que predican la palabra y también en sus trabajos, ellos tienen sus trabajos de carpintería, de albañilería, de cafetería, trabajando en las obras de construcción, y ellos ahí mismos también hablan de Dios. No hay excusa válida para que ellos no hagan, para que estos pastores no hagan lo mismo. Y es más, una vez me acuerdo que estaba en la iglesia de los equipos, llegó un pastor, no me acuerdo cómo se llamaba el pastor, ya han pasado años, y él me regañó, en pleno sábado, él me regañó y me atacó de forma personal, me atacó de forma agresiva, me decía, hermano, usted no tenía por qué, porque él puso a su hija, que no tenía absolutamente ni idea de cómo funcionaban los equipos, y se estaba retrasando, cierto, el inicio del culto, en la mañana, a las 9 de la mañana, le fui a decir, le di algunas indicaciones y el pastor, totalmente furioso, enojado, como si yo fuera, no sé, si fuera menos, si fuera, no sé,
cualquier pedazo de cualquier cosa de basura, fue de forma agresiva y me dijo, ay hermano, usted no tiene por qué estar al lado de mi hija. Si yo puse a mi hija aquí a los equipos, usted no tiene por qué estar ahí. Así tal cual como se los digo. Así tal cual me lo dijo. Y esos son los pastores que gobiernan la iglesia de Adventista del séptimo día. Con esos caracteres, cuando se supone que los pastores deben ser los más espirituales porque son los encargados de guiar al pueblo de Dios y prepararlos para el encuentro con Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y fue en sábado, día de reposo, día en el cual mucha gente llega a la iglesia y visitas igual. Las visitas vieron el comportamiento de ese pastor, se espantaron y se fueron. Y yo con el corazón roto y destruido por la forma vulgar y la forma prepotente e insolente con lo que me trató ese pastor que estudia 6 años en la Universidad Adventista de Chile, me fui ese día sábado de la iglesia. Porque punto uno, el pastor no manda en la iglesia manda al pastor, que es muy distinto. La iglesia manda al pastor. Y si se presentan quejas contra ese pastor, el pastor es cambiado inmediatamente. El pastor no manda a la iglesia, solamente encargado de predicar y de guiar la iglesia hacia Cristo, pero el pastor no manda a la iglesia manda al pastor. Esa es la verdad. Y esas son las cosas ciertas que a mí me molestaron. De, esas son las otras molestias que tengo contra la iglesia. Son un montón, son muchísimas más. Pero que si hablar aquí en este video tardaría por lo menos unas 4 o 5 horas. Cosas muy malas y feas que vi dentro de la iglesia. Tal vez muchos van a decir, no, pero es que tú te fijas solamente en los malos de la iglesia. Sí, tal vez tengas razón, pero una de las malas cosas que ellos tienen es que si un hermano se va de la iglesia, piensan que ellos no son los culpables, piensan que ellos no van a recibir castigo por eso. Están equivocados, porque cuando llegue el día del juicio, Dios le va a preguntar por qué ese hermano se fue de la iglesia. Y aunque él diga, no sé, no tengo idea, pero Dios le va a decir, mira cómo le hablaste, mira cómo lo trataste, mira cómo te dirigiste a él, mira cómo eras con él. Y Dios le va a decir, te hago totalmente responsable de que ese hermano se haya ido de la iglesia porque es tu culpa. Por cómo lo viste, por cómo lo miraste, por cómo lo trataste, por tu egoísmo, por tu orgullo, por tu soberbia. ¿Por qué? Porque por lo que yo me he dado cuenta, yo recuerdo que hicimos una obra muy grande, pero fueron solamente 3 hermanos con la ayuda de Dios. Yo antes era director de escuela sabática. El director de escuela sabática es el segundo rango más grande dentro de la iglesia después del director de iglesia. Ya el director de escuela sabática es el segundo al mando. En caso de que el director de iglesia no esté, el director de escuela sabática es el que toma las riendas de todo lo que se tiene que organizar dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que una vez salimos a hacer una obra muy grande de un hermano que decidió dejar votado un grupo de niños, lo cual es un pecado muy grande, porque Dios lo condena. Dijo, no, es un grupo de verano nomás, lo voy a dejar votado, no me importa. Pero la iglesia, la palabra dice que si tú le enseñas las palabras a alguien y tú no le sigues enseñando y este tropieza, mejor amárrate una piedra de molino y mátate. Así dice la escritura, mátate. Entonces yo oré al Señor y le dije que perdonara a este hermano por el pecado que estaba cometiendo. Le dije, eh, la, voy a asumir el rol de seguir enseñándole a estos niños para que crezcan en la fe. ¿Qué es lo que pasó? Durante 2 años, 3 años,
tenía 10 niños. Le doy gracias, cierto, a un hermano que se llama Fernando, José Fernando se llama el hermano, quien prestó su casa, tuvo la amabilidad de prestar su casa, le estoy muy agradecido, yo creo que Dios también le está agradecido, de que llegaran 10 niños a enseñar, o sea, a aprender, más que nada a aprender acerca de la palabra de Dios, de la fidelidad, del amor y el respeto a los padres, de honrar a los padres, etcétera, muchas cosas que le enseñé. Los niños se portaban súper bien, empezaron a haber cambios, los padres empezaron a notar estos cambios en los niños, porque se dice que son los niños quienes traen a sus padres a la iglesia, y eso es cierto. Después, un día sábado, cuando me estaba llegando atrasado, me llamó el hermano, me dijo: José, ¿sabe qué? Llegaron, hay como 30 niños, así que necesitamos que llegue pronto porque está el profesor. También le doy gracias al hermano Juan Coliao, porque así se apellidó, Coliao, que también fue una persona que nos ayudó bastante en el grupo, fue parte de los 3 que salimos, que le enseñamos a niños durante 3 años. Pero nunca nos adjudicamos, ¿cierto? Que fue por obra nuestra, sino que siempre decíamos que fue gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo que iban delante de nosotros, abriéndonos las puertas para que se vayan sumando más niños. Así es, para que se vayan sumando más niños, para que sean salvos por la fe en Cristo Jesús. Que iba todo bien, todo genial. ¿Qué pasó? Se enteró la iglesia donde yo estaba y fueron a evangelizar arriba. Los insultaron una sola vez y nunca más volvieron a ir a predicar arriba. Lo cual yo lo encuentro un chiste, una fe de chiste, porque no importa que te insulten, que te basuren, tú sigue predicando el evangelio a donde fuiste a predicar. No tienes por qué detenerte porque te hayan insultado, porque te hayan basureado, te hayan tratado mal. La palabra dice: bienaventurados a todo aquel que se ha vituperado, es decir, insultado, tratado mal, por causa de mi nombre, por causa de mi fe, por causa de mis palabras, de mi predicación. Yo les dije, no importa, hermano, nosotros sigamos nomás en lo que Dios nos ha dado, que Dios nos siga guiando junto al Espíritu Santo y que nos ayude a seguir enseñándole con estos niños. Al final, de los 30 niños, creo que entre 12 o 15 se bautizaron. Ahí fue que se formó una iglesia arriba donde nosotros estábamos predicando, porque era en otra población, no abajo donde yo estaba. Eh, lo que es la misión se enteró de esta obra, de que hubieron hermanos que enseñaron a 30 niños acerca de las cosas de Dios. Gracias a Dios, los padres llegaron y ellos vieron lo que nosotros le estábamos inculcando a sus hijos, lo que le estábamos enseñando a los hijos sobre el respeto a los padres, sobre honrar a los padres, de hacer caso a lo que los padres nos dicen, eh, de siempre y cuando sea cierto conforme a lo que Dios dicta, eso sí. Y ellos empezaron a notar cambios en sus hijos. Fueron a ver qué es lo que estaba pasando, porque sus hijos se estaban cambiando para bien, ya no eran rebeldes, ya no provocaban problemas, no eran insolentes, no hacían berrinche, etcétera. Y fueron a ver, y ese día llegaron los padres, se ganaron detrás mío porque no teníamos más asientos para colocar en esa casa, no teníamos más asientos, así que llegaron creo que entre 5, 6 o 10 padres, y ellos notaron y se dieron cuenta de las cosas que nosotros les enseñábamos a sus hijos, que era conforme a la palabra de Dios, a la forma en que debemos adorar a Dios, alabar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y sobre todo la importancia del respeto de los padres, honrar a tu padre y a tu madre, para que para que tus años se alarguen en la tierra, de los días que Dios te da, según su palabra. Se dieron cuenta que ellos se dieron cuenta que lo que nosotros les enseñábamos a sus hijos no era una tontería, no era algo sin valor, por decirlo así, sino que se dieron cuenta que nosotros les estábamos enseñando no solo fundamentos cristianos, sino que fundamentos sociales, de fundamentos ciertos sociales,
en el cual cómo ellos deberían de dirigirse o comportarse con personas adultas, sobre todo el amor y el respeto hacia las personas correspondientes y cómo deberían de comportarse con sus padres. Así que ellos después ya, cuando llegaban los sábados, ellos simplemente dejaban que sus hijos vinieran porque ellos vieron en carne propia ese día entero lo que nosotros le enseñábamos a sus hijos. Pero ¿qué fue lo que pasó? La misión se enteró de esa obra que se hizo, de que se bautizaron 12 niños, y es cierto, felicitó al pastor. El pastor no tenía ni idea quién eran los hermanos que estaban haciendo esta obra. La iglesia tampoco tenía idea. Y cierto, el pastor felicitó a los ancianos de iglesia. Sí, aunque ustedes no lo crean, en la iglesia hay 3 ancianos de iglesia que, cierto, dirigen la iglesia, que son personas que vienen después del director, después del director de escuela sabática, vienen los ancianos. Eh, los felicitaron a ellos y las felicitaciones quedaron ahí. Es decir, comieron gratis del pan por el cual nunca trabajaron. Yo sé que muchos van a decir, es que lo que pasa es que si tú haces una obra, solo Dios tiene que reconocerlo. Sí, sí, está bien, yo se los acepto. Pero eh, también cierto, si tú haces una obra, felicitar a tu hermano, apoyar a tu hermano diciéndole felicidades hermano, lograron un gran nombre y todo sea en nombre de Dios. Oremos a Dios para que Dios en los secretos los recompensa a ustedes por esa gran obra. Porque a veces igual los hermanos no solo necesitan palabras de alientos de Dios, sino que también de los mismos hermanos para tener cierta la motivación y seguir trabajando para estas cosas. Y estas son las molestias, ¿cierto? Que siempre tuve dentro de la iglesia. Ustedes se dan cuenta. Y por eso es importante que cuando ustedes quieran entrar en una iglesia, fíjense en el ambiente en el que están. Fíjense en el ambiente en que se desarrolla. Y eso es todo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Hasta otra publicación.